10 sospechas críticas para identificar una escuela pseudo-integradora. Domingo Bazán Campos. Los procesos de integración e inclusión, considerados como liberadores y democratizadores, requieren ser analizados en los sentidos latentes de algunos discursos y en las contradicciones que emergen de los intentos que realizan las instituciones educativas, históricamente marcadas por una tendencia normalizadora y homogeneizadora. En el par inclusión-integración, constituye una línea estratégica para que la educación especial y la atención a la diversidad. Sin embargo, también resulta un desafío para las escuelas porque implica un cambio en las prácticas pedagógicas y en un cuestionamiento de las representaciones sociales que de ellas se tienen. Los actores escolares se encuentran en un tránsito epistemológico entre las posturas normalizadoras e instrumentales y la comprensión de la integración y de la inclusión como procesos liberadores y democratizantes. Es por esto que el autor nos propone un conjunto de sospechas que nos permiten diferenciar la experiencia educativa pseudointegradora de una que no la es. La primera sospecha dice: recibimos todo tipo de niños. Si nos descuidamos ética y pedagógicamente, esta frase puede connotar una lectura mecanicista y controladora del otro. Sugiere una concepción pedagógica y ontológica de la relación educador-educando, definida por la negación del otro, por una praxis educativa que relaciona un educador con un alumno descrito como fragmentado, cosificado, restringido, simplificado. Los profesores están con los niños, comparten el mismo espacio, pero no coexisten con ellos. Esta escuela de la no existencia del estudiante se define con una cierta pedagogía ciega. Es una institución pseudointegradora. 2. Cuando se dice: aquí no discriminamos porque sabemos bien que en los diversos niños y niñas. De ser cierta esta afirmación, sería un gran avance para la cultura organizacional de los proyectos de integración escolar, dado que la actitud de la discriminación constituye una variable nominal, dicotómica y compleja. Esto es, ¿se discrimina o no se discrimina? No hay puntos intermedios. No existen los educadores un poco discriminadores de los niños. Los profesores discriminadores lo son, y en alto grado. Las representaciones sociales operan ligadas y con similar valencia sobre las cosas y los fenómenos de la realidad. La discriminación asoma como parte de las reglas del juego en la sociedad moderna, en cuanto a la nación alterada por un discurso homogeneizador y de racionalidad técnico-instrumental, de corte objetivista, que han terminado mermando el pensamiento diverso y original. Y si los profesores saben bien en qué son diversos los niños y niñas, entonces, ¿por qué siguen hablando de discriminación? Probablemente lo que explica esta dificultad es la existencia de la metaignorancia, es decir, la situación tanto intelectual como social de ignorar aquello que se ignora. Y el autor nos propone que hay que interrogarse, hay que develarse, hay que develar, porque al hacerlo supone concebir la educación y la integración como un camino abierto, sociocreativo y de encuentro con nuevas e inimaginables diferencias. 3. Cuando se dice: en esta escuela tenemos un proyecto de integración con 10 niños integrados. Esta frase constituye un indicador conspicuo de los niveles o del tipo de integración que se está desarrollando, al representar la existencia de una escuela reforzada y sorprendida que, en algún sentido, deja de hacer lo que está haciendo y opta por aceptar otro tipo de educandos. Se sostiene que se trata de niños y niñas que demandan un esfuerzo pedagógico distinto o mayor, que son finalmente especiales. Hay que marcarlos leve y amorosamente para identificarlos. Lo que se omite con este tipo de afirmación es que la integración es mucho más que la coexistencia física o territorial de unos y otros. Lo que se ignora aquí es el par inclusión-integración
debiera implicar al conjunto de la escuela, su vida cotidiana, sus habituales prácticas educativas. Un proceso de aprendizaje colectivo y deliberado, orientado por un sentido emancipador, liberador, con unos márgenes importantes de intersubjetividad, alteridad, asentado en un proceso sobre una plataforma de convivencia esencialmente democrática y democratizadora. 4. Cuando se dice, en esta escuela estamos al día en la reforma de la educación especial y contamos con profesionales expertos en necesidades educativas especiales. Sin duda, esto constituye una ventaja en los proyectos de integración escolar, contar con equipos multidisciplinarios. Sin embargo, la comprensión auténtica de la diversidad es un problema ubicado en el mundo de lo subjetivo y de lo valórico. La sociodiversidad. En ella se entremezclan el sentido común y la mirada teórica para ponerle límites a la creatividad social y a las posibilidades de enriquecimiento de la vida humana desde la diferencia y la complejidad. Advertimos enfáticamente aquí que valorar la diversidad y las diferencias en y por las personas en el mundo de la escuela no constituye un asunto técnico o de poseer una mirada nueva o renovada. Es básicamente un acto político y ético. Atender la diversidad, ser en la diferencia, puede ser definida como una acción humana, compleja, orientada por la racionalidad valórica y comunicativa, por la pregunta permanente y razonable por el sentido de la vida y el esfuerzo de entender a los otros. Los proyectos de integración no solo deben contar con profesionales competentes que lleven a cabo su labor y cumplan eficientemente con los objetivos propuestos, sino más bien con una forma de ver la diversidad y las diferencias de las personas desde un proyecto educativo democratizador del mundo. 5. Cuando se dice, adherimos a las nuevas conceptualizaciones en torno al niño que no aprende, diagnosticando científicamente sus necesidades educativas especiales. La noción de la necesidad educativa especial constituye la tarjeta de presentación de un educador constructivista renovado, libre de culpas. Lo que antes era considerado un déficit, un trastorno, una enfermedad, una alteración, entendidos en todos los casos como carencias del niño y no del contexto social, ni de la escuela, ni de la cultura, ha pasado a ser ahora una necesidad educativa especial, cambiando así el modo que tenemos de decir no, pero no de lo que estamos diciendo. Ha cambiado entonces el modo de nombrar las diferencias del otro, variando cautelosamente el eslogan, pero sin modificar lamentablemente la relación de control, discriminación e invisibilización que se lleva a cabo y que subyace en la escuela tradicional. Todavía no renunciamos a la inercia de la cultura escolar de nombrar al otro para estar cara a cara con él y para luego dejarlo abandonado. En suma, aquí opera el refrán: dime sí y cómo nombras a tus estudiantes y te diré qué tipo de educador integrador eres. 6. Cuando se dice, evitamos tratar anormales a los niños integrados. Esta frase encierra una connotación humana. Por un lado, valóricamente hablando, está la inconveniencia de tratar de anormales a nuestros educandos. Ocurre que el abordaje del par inclusión-integración por parte de los profesores y de otros especialistas supone trabajar y profundizar reflexivamente sobre el concepto de diversidad y otros términos asociados. La relación pedagógica se plasma sobre un telón de fondo que se llama diversidad, pero que, si la diversidad es concebida desde la epistemología monoculturista, empieza a operar como un bloqueador de la relación pedagógica. Lo habitual es concebir a la diversidad desde un anclaje paradigmático que valora la normalidad como definición de calidad de proceso educativo. Lo que urge es quebrar la actitud de patologización, este afán cotidiano de etiquetaje de otros en términos de anormalidad, enfermedad, diferenciación o desventaja. Carlos Slikar, cuando habla de que ha puesto bajo sospecha la propia idea de normalidad, situándolo en un plano de construcciones sociales. En consecuencia,
Los niños integrados representan un componente de normalidad que la escuela requiere para cumplir el rol pseudointegrador. Este diferencialismo nos pone muy lejos de la integración pedagógica y social auténtica. 7. Cuando se dice tratamos de normalizar a los niños y niñas. ¿Qué se quiere decir en realidad con esta pretensión formativa? En esta lógica, ser educado es sinónimo de hacer lo que hay que hacer, de estar adaptado, de actuar conforme a la situación. La normalización, por otro lado, también refiere a tratar a las personas diferentes o especiales de una manera más normal posible. Que lean lo mejor posible, que hagan lo mejor posible, que participen lo mejor posible. La normalización así contiene una expectativa de igualación de las personas en distintas dimensiones de la vida humana. Sin embargo, un manto de intolerancia ética y política subyace en esta interpretación soterráneamente hegemónica y mesiática de la normalización. La normalización como un proceso escolar opuesto a la diferenciación, con un sentido último que implica la de integrar sin comprender al otro, incluir sin dar autonomía. 8. Cuando se dice contamos con especialistas y expertos en todos los ámbitos de la integración. Un pedagogo crítico podría sospechar de esta frase trasunta una hegemonía de la racionalidad instrumental en cuanto enfatiza la división del trabajo, el cientificismo y la sobre-racionalización de las actitudes como procesos socioeducativos, implicando una lectura ética, política, sociocultural e histórica de las diferencias. Es más, en la escuela y para los profesores, las diferencias, la integración, la inclusión constituyen un problema pedagógico para comprender el par, inclusión, integración. Esto implica reconocer que aquí opera una acción educativa orientada por una determinada concepción de la educación, del aprendizaje y del desarrollo humano. Implica recuperar el dato epistémico social de una finalidad de la educación que es la reproducción social y la formación de las personas con vistas a la construcción de una sociedad más justa y más democrática. Por lo tanto, los especialistas deben ser competentes, sobre todo en la pedagogía, de la integración y de la inclusión. 9. Cuando se dice, la integración es un proceso que vivimos en armonía y coherencia con las demás tareas de la escuela. Toda decisión educativa y de gestión pedagógica expone a los miembros de la comunidad escolar a la pregunta por los modos de cumplir lo que se considera encomendado a las instituciones educativas, pero también por la pregunta de que si esta es la mejor interpretación de por qué se hace lo que se hace y por qué vamos a hacer determinadas cosas. En consecuencia, desde una mirada reduccionista de la integración y de la inclusión, estar junto a los otros es entendido como un asunto extra-aula y no intra-aula. La inclusión y la integración se transforman en un problema de generosidad o de buena voluntad, más que de una relación formativa entre las personas. Se supone que el par inclusión-integración tiene que ser una tarea compartida entre la familia y la escuela. Si la desconfianza es lo que reina entre ambos actores, la posibilidad de enfrentar el conjunto ese tema se reduce al mínimo. Lo mismo ocurre si los directivos no entienden que las buenas ideas de la familia también se pueden asociar en el proceso y pueden dar buenos frutos. En suma, tenemos que reconocer a la inclusión y la integración como un proceso deliberado, complejo, que puede superar las actitudes facilistas, interpelando a la institución como un todo, remeciendo los valores más esenciales de la cultura escolar. No hay integración sin conflicto. 10. Cuando se dice, contamos con adecuados manuales y recursos didácticos para la integración. Un uso sesgado e inadecuado de cualquier manual que hable de integración, inclusión, por cuanto se asumen condiciones de baja criticidad, definido por un desempeño docente de corte tecnocrático. El manual
o los recursos didácticos aportados por los equipos técnicos del aparato estatal, descontextualizado y normativo, como suelen diseñarse, vuelven a representar una solución a los problemas pedagógicos del educador que no quiere o no puede enfrentar. Dado que la realidad socioeducativa supera lo mejor de las recetas docentes, surge la frustración y la frase «la integración es una pérdida de tiempo» y se empieza a decir «la integración no resulta». A lo anterior se le suma la detectada incapacidad de la escuela para asumir los temas conflictivos que impiden un cuestionamiento o un cambio de la cultura escolar. Hace falta entonces orientar el apoyo y los materiales dados a los docentes, resultando un valor de autonomía profesional, que los lleven a un entendimiento reflexivo de cómo los procesos de construcción de la realidad social. De este modo, la posibilidad de usar crítica y creativamente el manual llega a ellos. Ninguna adaptación curricular, ningún recurso, ningún material, ningún manual es pertinente o eficiente sin considerar la racionalidad pedagógica con la que está diseñada en el proceso de construcción de una escuela crecientemente inclusiva e integradora. Entonces, el autor nos dice que hay que recuperar y resignificar la comprensión del par, inclusión e integración. Lo que quiere decir que lo que está pendiente es iluminar el camino del cambio educativo. Comprender y resignificar el par, inclusión e integración representa esencialmente un problema pedagógico, incluyendo, por cierto, las respectivas dimensiones ético-políticas de todo fenómeno y hecho pedagógico.